Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy estaremos comentándole, informándole y profundizando en un tema noticioso de gran importancia. América Latina, batallas y conflictos. La realidad política de varios países de nuestra región será alguno de los temas que estaremos tratando en nuestra mesa. Para empezar, Venezuela y lo que está sucediendo en ese país que continúa construyendo la revolución bolivariana con el gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro, a pesar de los obstáculos que aún existen. También el hecho de que Argentina asumió hoy la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y al final estaremos hablando sobre los principales resultados del Foro de Sao Paulo que concluyó recientemente. Todas acciones importantes que están sucediendo en nuestra región. Para actualizarnos, profundizarnos y tratar de explicarnos el contexto de lo que está sucediendo en nuestra región, estará con nosotros la colega Marina Menéndez. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, habitual en estos temas, subdirectora de Juventud Rebelde y además analista de temas de América Latina. Ya usted lo conoce, América Latina, batallas y conflictos. Quédese con nosotros. Y también la noticia del día tiene que ver con nuestra región. Bolivia cumple hoy 188 años de independencia. Veamos cómo contó la noticia Telesur. La Bolivia está de fiesta. La nación andina celebra 188 años de la independencia. Con salvas de artillería y una ceremonia interreligiosa se iniciaron este martes los festejos por la fecha patria en la nación andina. El presidente Evo Morales estaba acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera y entre otras autoridades políticas y militares. Dio la apertura a los actos conmemorativos que tuvieron lugar en la ciudad de Cochabamba. La celebración también contó con la presencia de grupos étnicos originarios que le pidieron a la madre tierra por el futuro del país. La independencia de la República de Bolivia fue proclamada el 6 de agosto de 1825 en un congreso celebrado en Chuquisaca. Las independencias de hace 200 años vienen de la rebelión, de la sublevación de nuestros antepasados. La lucha de los distintos sectores sociales nos deja hace 188 años una república, una patria, Bolivia. Sin embargo, que es tan importante en el Día de la Patria hacer estas profundas reflexiones. Yo diría, al margen de la explicación de las distintas etapas que pasó Bolivia, gobiernos liberales, dictaduras militares, gobiernos neoliberales que hemos enfrentado en los últimos tiempos, al margen de que seamos indianistas, indigenistas, mestizos, criollos, todos somos originarios. Unos originarios milenarios, otros son originarios contemporáneos, pero somos de esta patria, somos de esta nuestra querida Bolivia. Sí, sin duda también. La lucha por la independencia definitiva que está viviendo América Latina son algunos de los temas, de las batallas que tiene por delante nuestra subregión y que, bueno, las está venciendo y con mucha fuerza y mucho impulso político, ideológico y económico. De eso estaremos hablando en nuestra mesa. Ya comenzamos, quédese con nosotros. Bueno, y estuvimos hoy en la mañana, el periodista Oscar Figueredo estuvo en la mañana cuestionando, preguntando a algunas personas en las calles de nuestra ciudad de La Habana sobre cómo es precisamente qué opinan sobre estos temas, ya que muchas veces tratamos temas internacionales en nuestra mesa y siempre es interesante conocer qué usted, que está del lado de allá de la pantalla, conoce sobre estos temas. Las preguntas que usted tiene también puede enviárnoslas a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestros teléfonos, y también esta vez hemos tratado de conocer qué es lo que piensan sobre algunos de estos temas que tienen que ver con nuestro continente. Vamos a escuchar entonces qué preguntaron sobre estos temas de la mesa algunos de los encuestados por el periodista Oscar Figueredo. Yo quisiera que los compañeros de la mesa me respondieran qué importancia tiene para Latinoamérica que Argentina asuma la presidencia del Consejo de Seguridad. Aunque no todos los países de la región sean de izquierda, se puede hablar de una consolidación de la CELAC en estos primeros años.
Me gustaría saber si Latinoamérica salió más fortalecida luego del Foro de Sao Paulo. La duda mía sería cómo quedaría el tema de las Malvinas ahora que Argentina asumió la presidencia del Consejo de Seguridad. Bueno, muchísimas gracias a nuestro periodista. Algunas de las preguntas que estaremos tratando de responder durante nuestra mesa ya lo teníamos planificado, pero también es interesante que conocer que esas son algunas de las cuestiones en las cuales a usted también le gustaría profundizar. Empecemos entonces por lo que tiene que ver con Venezuela. La importancia que tiene ese país para el continente es indiscutible. Este sábado hubo un gran evento en Caracas precisamente para condenar la corrupción, la más reciente batalla que está llevando adelante la patria bolivariana. Conozcamos entonces qué fue lo que sucedió y por qué es la corrupción una de las principales, combatir la corrupción, una de las principales prioridades que tiene en estos momentos el presidente Nicolás Maduro. De eso estaremos hablando posteriormente. Las afueras de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas fueron el escenario de este acto masivo, convocado para respaldar las acciones que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado contra la corrupción pública y privada. Desde el escenario se recordó que se trata de un problema que no involucra solo a funcionarios públicos. En los carteles de los asistentes aparecían una y otra vez referencias a diputados opositores y en especial a uno de ellos, Richard Mardo, a quien se le quitó la inmunidad de legislador para que avance una investigación judicial por el delito de percepción de fondos irregulares. Estamos hoy derrotando una vez más al fascismo y la corrupción. Y cada vez que asumen el hocico, le vamos a dar por el hocico para efectivamente sacarlos del juego. El presidente Nicolás Maduro cerró el acto y adelantó que habrá nuevas acciones contra los corruptos. Yo he emprendido una lucha contra la corrupción. En los próximos días va a haber sorpresas contundentes. A todo nivel. Aquí no hay intocables. Caiga quien caiga. El presidente Maduro remarcó que... Bueno, también importante tener en cuenta que el gobierno de los 100 días, ya tiene 100 días el gobierno de Nicolás Maduro, ha decidido llevar adelante el gobierno de calle y esta lucha contra la corrupción es una de las muestras de esto. ¿Cuáles han sido, Marina, las principales acciones que ha realizado el presidente Maduro a estos 100 días de gobierno? Sí, bueno, se cumplieron el día 28 estos primeros 3 meses de gobierno de Maduro y sin duda ha sido una etapa de mucho trabajo para el gobierno bolivariano en circunstancias muy difíciles. Debemos recordar que asume Maduro con la reciente pérdida física del presidente Hugo Chávez, con los cuestionamientos de una derecha que se niega a reconocer el resultado electoral y que está buscando deslegitimar al gobierno electo para justamente desestabilizar el país e incluso para propiciar un golpe de Estado. Hechos de violencia, recuerden también que provocaron un poco más de una decena de muertos en los primeros días en Venezuela y además guerra económica con el desabastecimiento, como ustedes recuerdan, la inflación. Todos estos fueron retos que con los que asumió Maduro, que se han ido solventando, que se han ido venciendo a lo largo de estos días, si bien, y de eso podremos hablar después, las amenazas, desde luego, por parte de la derecha, no solamente de Venezuela, sino continental, van a seguir, por supuesto, latentes. Pero no hay duda alguna de que ha sido un logro enrumbar al país, frenar todos estos intentos violentos y desestabilizadores y poner en práctica esto que ha marcado el inicio del mandato de Maduro y que le ha dado en llamar el gobierno de calle, que es la continuidad de la obra, de la gestión, de la manera de gobernar que venía implementando el presidente Hugo Chávez, pero que con Maduro pues acerca aún mucho más su gestión a la población. Recordemos que se inicia con actos en cada uno de los estados, reuniones con los pobladores y con los distintos factores de cada región, y donde a su vez se va poniendo en práctica la lucha contra la violencia, que es la
primera, digamos así, principal promesa o principal derrotero en la campaña electoral de Maduro, que se pone en vigor con la implementación del Movimiento por la Paz y por la Vida, que busca, como ustedes saben, recuperar a los jóvenes que hoy forman parte de pandillas juveniles y que recogen toda esa herencia también de abandono de la Cuarta República que propició justamente la marginalidad contra la cual todavía está luchando la Revolución Bolivariana. Yo creo que ese ha sido uno de los principales derroteros de estos tiempos y a su vez, Cristina, sí eficaz ha sido la gestión de Maduro, aún en estas circunstancias difíciles, de las puertas hacia adentro, también ha sido muy activa en la arena internacional. Yo creo que hay que recordar primero la gira latinoamericana de Maduro, que lo lleva a Uruguay, a Argentina y a Brasil, que también le posibilita fuerzas para enfrentar todos estos amagos desestabilizadores en el sector de la economía, por parte del empresariado, por parte de los consorcios privados, y después su visita también a Rusia y a Belarus. Y sobre todo las iniciativas tan importantes que ha presentado Venezuela en las últimas reuniones de Petrocaribe, del Mercado Común del Sur y del ALBA, que han brindado un salto cualitativo a estos mecanismos integracionistas, con la propuesta, como tú sabes, en cada uno de ellos de crear zonas de comercio, que ya cuando se llega a la reunión del ALBA, pues lo que proponen es la articulación entre todos estos mecanismos, y que también pues dan respuesta a quienes se preguntaban cómo podrían articularse justamente los distintos esquemas integracionistas que hoy tienen lugar en la región. La entrada, por ejemplo, de Santa Lucía al ALBA es un aspecto importante, y aunque todos los países miembros de estos bloques están luchando, yo considero que Venezuela sigue teniendo la voz cantante, y así lo ha dejado ver Maduro en esta reunión. Sin embargo, ha habido recientes informaciones difundidas por el gobierno venezolano de los intentos desestabilizadores en Venezuela, y también intentos de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Sí, te decía que, han sido batallas ganadas hasta ahora, pero que se van a mantener. Es decir, habrá que seguir luchando, porque, por supuesto, la derecha no va a cesar en sus intentos de sacarse del medio a la Revolución Bolivariana, si así pudiera, justamente también por la importancia que tiene como locomotora también de la integración regional. Y efectivamente, fue la semana pasada que se dieron a conocer las denuncias del ministro del Interior, cuando dio a conocer que había planes desestabilizadores, incluso de magnicidio, donde reaparece otra vez una figura repudiada y tristemente muy conocida para los cubanos, Posada Carriles, que estaría detrás ofreciendo dinero para la implementación de estos planes desestabilizadores, donde se habló también de la presencia de otro gorilazo, Roberto Micheletti, el ex dictador hondureño que dio el golpe, o que representó al golpe de Estado en Honduras, y también la presencia de oficiales o exoficiales colombianos. Una denuncia que desde luego ratifica, como te decía, que los peligros se mantienen, por supuesto, y también los desafíos para las fuerzas bolivarianas, que tienen además a lo interno también ahora el reto, Cristina, de vencer en las elecciones municipales del próximo mes de diciembre, y de cara a la cual esta campaña también de lucha contra la corrupción y por la eficiencia que está encabezando Maduro como parte del gobierno de calle, y para recoger y para responder las inquietudes de la población, es sumamente importante. Hay encuestas que ya tempranamente están hablando de un 60%, de un 50% de personas interrogadas que han respondido, que han encontrado positiva, buena, la gestión de Nicolás Maduro, de manera que puede entenderse que ha sido un periodo, por supuesto, exitoso, pero desde luego que demanda también seguir enfrentando los retos externos
e internos. Bueno, y también el asunto de, y sobre eso que Marina mencionaba, el asunto de la corrupción, pero también lo que tiene que ver con las encuestas indican un nivel de aceptación del gobierno de Maduro, pero también en diciembre volverá una vez más a vivir elecciones el gobierno Venezuela, pero también el Partido Socialista Unido de Venezuela estará participando en estas elecciones a los que Maduro ha llamado a participar masivamente. Estaremos intentando contacto telefónico con la República Bolivariana de Venezuela y también para profundizar en estos temas. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. Este miércoles y jueves en la mesa redonda de tema nacional, Cuba, Internet y las redes nacionales. La evolución del servicio de Internet en Cuba y de las redes nacionales en función del desarrollo social es el tema nacional que analizará esta semana la mesa redonda. El miércoles se expondrán directivos de ETEXA y de las redes universitarias de salud pública y de cultura. El jueves los panelistas responderán a las opiniones e interrogantes de la población sobre este tema. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesarredonda@enet.cu y en los sitios web www.mesarredonda.cubadebate.cu y www.cubadebate.cu. Acompáñenos miércoles y jueves en la Mesa Redonda. Bueno, y ahí estábamos viendo un tema bien interesante, así que no se pierdan nuestras mesas nacionales de esta semana. Y volvemos a nuestro tema entonces, Venezuela y lo que representa para la región en este momento, las batallas que está viviendo también ese gobierno, la corrupción y también las elecciones en diciembre. De eso estaremos conversando con el corresponsal de Prensa Latina, uno de los corresponsales de Prensa Latina en Caracas, Venezuela, el joven colega Jesús Adonis Martínez, con quien me dicen que ya tengo comunicación telefónica. Le doy las buenas noches al colega Jesús Adonis y quisiera que comenzara comentándonos sobre por qué la corrupción y cuáles fueron las principales denuncias que hizo el presidente Maduro con respecto a esto el pasado sábado. Un saludo para la teleaudiencia de la Mesa Redonda en Cuba. Precisamente como tú decías, la lucha contra la corrupción es un elemento fundamental, lo reconoce así el gobierno para la supervivencia del proyecto bolivariano, ¿no? Y en este sentido, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha impulsado una ofensiva contra este flagelo en Venezuela, que ha alcanzado tanto a representantes de la oposición como a estructuras del gobierno venezolano. Es conocido por todos la destitución de funcionarios asociados a instituciones del gobierno durante estos meses, y también ha tenido ha resaltado últimamente el proceso que se le sigue al diputado por Aragua Richard Mardo, diputado del partido opositor Primero Justicia, que llevó a manifestaciones este sábado de parte de la oposición para respaldar la supuesta inocencia de Richard Mardo, a quien se le allanó la inmunidad diplomática el martes de la semana pasada por voto mayoritario en la Asamblea Nacional. Se le allana la inmunidad diplomática en el Parlamento por voto mayoritario, para que sigan en curso las investigaciones que se les realizan por supuesta legitimación de capitales y defraudación fiscal. Por supuesto que Mardo y los partidos de oposición manifiestan que este diputado es inocente, y por eso llamaron a una manifestación en la calle de Caracas el sábado pasado. A lo que respondieron las organizaciones alineadas con el gobierno con una marcha multitudinaria que terminó con una congregación frente al Palacio Legislativo del Parlamento, en la cual Maduro ratificó su línea de guerra a muerte contra la corrupción, precisamente porque entiende que la lucha contra este flagelo implica, es fundamental para la sobrevivencia del proyecto bolivariano.
También es importante el tema de las elecciones. Eso ha sido noticia también mucho en Venezuela. En diciembre vuelve una vez más el Partido Socialista Unido de Venezuela a participar en estas elecciones, y además importante todo lo que se está jugando también en este momento. La oposición ha intentado hacer ver estas elecciones como un plebiscito, ya que ellos intentan demostrar un poco que continúan con la tesis que han dicho varias veces difamatoria sobre que el presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones, una realidad que ha sido negada por el Tribunal de Justicia de ese país, y además que en este momento ellos están tratando también de manipular el tema de las elecciones en este sentido. ¿Cuáles han sido los principales candidatos? Y sobre este tema, coméntame qué crees, cómo se está viviendo este asunto en Venezuela. De hecho, ayer el gran polo patriótico, que agrupa a más de una decena de partidos políticos alineados con el gobierno, encabezados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, proclamó que iría a estos comicios municipales con una plataforma de candidaturas unitarias, lo cual fortalece la apuesta del gobierno para hacerse con más del 80%, esa es la pretensión, más 80% de las alcaldías y cargos de concejales que están en juego en estos comicios. Precisamente, estas fuerzas del Gran Pueblo Patriótico todavía no han procedido a inscribir sus candidaturas oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral. Para esto tendrían hasta este viernes 9 de agosto, y Maduro precisamente llamó a inscribir masivamente a sus candidatos entre los días 8 y 9 de agosto. Sin embargo, es cierto que se han anunciado algunas de los principales candidatos que se lanzarán en este evento electoral. Entre ellos destaca el hasta ahora ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien contenderá por la alcaldía mayor de Caracas, o sea, la alcaldía metropolitana, que es un enclave fundamental que por ahora permanece en manos de la oposición. Volverá a lanzarse a la reelección un candidato como Jorge Rodríguez en la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Jorge Rodríguez, precisamente el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, que es el comando de campaña que dirige el esfuerzo de las organizaciones del Gran Pueblo Patriótico por imponerse en estas elecciones del 8 de diciembre. Pérez Pirela, un joven analista político, filósofo de gran formación, iría por la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, del municipio de Maracaibo, en el estado Zulia. También destaca la candidatura de Dante Rivas, hasta ahora ministro de Ambiente, que buscará imponerse en la alcaldía del municipio de Nariño, del estado de Nueva Esparta. Estas son algunas de las candidaturas que destacan, ¿no? Aun cuando la oposición en los últimos días ha tratado de resaltar otras candidaturas, precisamente de artistas que irán a las elecciones por el Gran Pueblo Patriótico, como el caso del animador televisivo Winston Vallenilla o Antonio Potro Álvarez, que es cantante y ex pelotero de Grandes Ligas. Sin embargo, tal como yo lo veo, las candidaturas de mayor fuerza son estas que te decía inicialmente. Y muchísimas gracias al periodista Jesús Adonis Martínez, corresponsal de Prensa Latina en Caracas, Venezuela, siguiendo bien de cerca todos los acontecimientos que están marcando el pulso mediático de ese país. Argentina, presidenta pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un evento de gran importancia desde el punto de vista diplomático, multilateral, político, también simbólico para nuestra región en este momento. De eso estaremos hablando en el próximo momento. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche.
Y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Naciones Unidas también como parte de la sesión en la que comienza a ser su país presidenta pro tempore del Consejo de Seguridad. No estuvo sola, estuvo acompañada por varios cancilleres de América Latina en una muestra de apoyo de gran importancia. Estaban todos los de Mercosur, también representaciones de la UNASUR, y también estaba nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que como representante de Cuba, que está al frente de la CELAC, pues ofreció también su discurso. En este momento les propongo ahora escuchar un fragmento de lo que nuestro canciller dijo en esta sesión del Consejo de Seguridad. Las organizaciones regionales y subregionales tienen un papel esencial a desempeñar en correspondencia con el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, la CELAC reconoce en particular la contribución de la Unión Africana, que ha demostrado ser de gran utilidad en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, en las cuales esa cooperación ha complementado los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas. La CELAC sostiene que no puede haber paz duradera sin desarrollo y sin combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad. Este principio fundamenta la solidaridad y cooperación de los países de la CELAC hacia nuestra hermana nación de Haití, una nación cuyo heroico papel en la independencia de los países de la región sigue inspirando a nuestros esfuerzos de integración. Al reconocer el papel fundamental de la presencia de las Naciones Unidas en Haití a través de MINUSTA y los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a Haití, la CELAC reafirma que esos esfuerzos serán efectivos siempre y cuando hagan parte de un proyecto sostenible a largo plazo, bajo la dirección y liderazgo del gobierno de Haití y con pleno respeto a su soberanía. Es hora de que nuestra región concurra al equilibrio del mundo con todo el peso de sus casi 600 millones de ciudadanos que buscan igualdad de oportunidades, de sus enormes riquezas naturales sobre las que ejerceremos permanente soberanía, de su capacidad económica incluso en circunstancias de crisis económica global, de su extraordinaria y ancestral cultura y de la irreductible voluntad de nuestros pueblos de alcanzar la paz, el desarrollo, la justicia y el progreso. Es fuente de satisfacción que numerosos países y organizaciones hayan encontrado en la CELAC un interlocutor válido con la América Latina y el Caribe. Nos congratulamos de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pueda participar en este debate en el Consejo de Seguridad. En las Naciones Unidas, la CELAC ha comenzado ya a incursionar como fuerza unida. Nuestras posiciones comunes en numerosos tópicos de interés para la comunidad internacional son preludio de nuestras posibilidades. En la primera cumbre de la CELAC, renovamos el compromiso de nuestros países con el multilateralismo y con una reforma integral del sistema de Naciones Unidas y con la democratización de las instancias decisorias internacionales, en particular el Consejo de Seguridad. La América Latina y el Caribe es una zona de paz y libre de armas nucleares. En temas trascendentes de la agenda internacional, la CELAC tiene posición unánime, como por ejemplo en el legítimo reclamo argentino en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y en el llamado al desarme nuclear. Hoy, en el 68 aniversario del bombardeo de Hiroshima. De Cuba, que lucha, no debo decir nada en esta circunstancia en que concurro a nombre de la CELAC. Ahora hay que continuar adelante, que ninguna diferencia nos detenga. Sigamos unidos, que nada nos impida honrar el legado de los libertadores de nuestra América. Muchas gracias. Todas las palabras del canciller cubano en esta sesión del Consejo de Seguridad, a la que precisamente asiste Bruno como nuestro canciller, como pues en representación de nuestro país, pero también como parte de la presidencia pro tempore que ostenta Cuba de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El asunto de que Argentina ostente pues la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad tiene una gran importancia desde el punto de vista multilateral para América Latina.
qué temas fueron los que llevó adelante este país, qué significa ser presidenta pro tempore del Consejo de Seguridad. De eso estaremos hablando precisamente con el corresponsal de Prensa Latina en Buenos Aires, Martín Hachun, que ha tenido la bondad de responder algunas de nuestras preguntas y está en contacto telefónico en vivo en este momento con nosotros. Las buenas noches para Martín Hachun desde Buenos Aires. Nos comenta y quisiera que comenzara comentándonos usted cuáles son los principales temas que ha llevado a Argentina al Consejo de Seguridad como parte de esta presidencia pro tempore. Bueno, Cristina está en este momento en Naciones Unidas, donde hoy presidió la apertura de un debate que Argentina llamó, o bajo el lema, Cooperación de las Naciones Unidas con organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Antes de este importante debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller argentino Héctor Timerman dijo anoche, sobre las 10 de la noche, después de una reunión que sostuvo con su colega brasileño Antonio Patriota allá en Nueva York y que participó también la presidenta Cristina Fernández, que Latinoamérica iba a ser la vocera en esta ocasión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, ¿qué dijo hoy por la tarde Cristina en ese debate, en la inauguración de ese debate? Dijo varias cosas claves para América Latina y los esfuerzos integradores de unión que se están llevando a cabo en esta parte del mundo. En una, Cristina destacó la acción de la UNASUR, o sea, la unidad de la Unión de Naciones Suramericanas, en defensa de las democracias de la región. La presidenta resaltó, y este es uno de los puntos que llevó allá en su agenda a las Naciones Unidas, que las democracias en la región han marcado la posibilidad de crecer económicamente en paz y seguridad. Y además pidió establecer regulaciones globales para asegurar la soberanía, no solo individual de naciones, sino la soberanía regional. También pidió fortalecer las relaciones bilaterales entre la ONU y organismos regionales para asegurar, entre otros objetivos, la paz. En este caso, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que preside actualmente Cuba, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Ella haciendo referencia o exhortando, instando a los organismos de la ONU a que fortalezcan la cooperación con estas dos formaciones colectivas multinacionales de América Latina y el Caribe. El otro punto que planteó Cristina y que llevó en su agenda y demás lo expresó abiertamente es que consideró que el derecho al veto pertenece a otra época, o sea, se refiere al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y con esa frase, pues, instó también a que se reestructuren y reformen los organismos de la ONU y para que se adapten y se ajusten a una nueva realidad que vive el mundo y no como actualmente siguen operando como en la época de la Guerra Fría. O sea, por eso es que ella dice el derecho de veto pertenece a otra época. Igualmente, bajo ese prisma, ella destacó la labor de los mecanismos latinoamericanos, como la CELAC y la UNASUR. Recordemos que nuestro canciller cubano, Bruno Rodríguez, también tuvo la oportunidad de hablar en este debate. Y el canciller de Cuba se dirigió al foro como el rol de Cuba de presidente de la CELAC y renovó el compromiso de los países miembros con el multilateralismo. Esa fue la primera presentación de la CELAC ante el Consejo de Seguridad y el ministro cubano consideró necesario fortalecer la perspectiva estratégica integral y unificada para lograr la estabilidad a largo plazo y para prevenir conflictos. Otro de los puntos que abordó la presidenta en su discurso hoy, antes de darle la palabra a algunos cancilleres, entre ellos al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fue que Cristina reclamó en la ONU por Malvinas, una vez más. No es la primera vez que Argentina reclama por la soberanía de esas islas o ese archipiélago en el Atlántico Sur. Allí Cristina reclamó sobre todo este sensible asunto por los argentinos y demandó que todos los Estados miembros cumplan las resoluciones de la ONU. Lógicamente, esto es una alusión directa al Reino Unido, que ha incumplido varias resoluciones que lo instan a
sentarse a negociar con Argentina el problema de las Islas Malvinas. Otro de los puntos que también abordó la presidenta Cristina Fernández en el Consejo de Seguridad esta tarde, y va a estar permanente en el Consejo de Seguridad, es que fustigó además el espionaje de Estados Unidos en la región. Llamó a Estados Unidos a recordar los valores de la democracia y respetar la soberanía de los estados y la privacidad de sus ciudadanos. Allí tanto Brasil como Bolivia y otros países que participaron, hay que tener en cuenta que 14 cancilleres y vicecancilleres participaron en este debate en Naciones Unidas, que se instó a Estados Unidos a respetar los valores y se denunció contundentemente el espionaje regional acá, y siguen saliendo nuevas evidencias y otros casos también de espionaje. ¿Qué relevancia tiene, cree usted, Martín Hachún, para América Latina que Argentina presida pro tempore, sea la presidenta pro tempore del Consejo de Seguridad? Hay que tener en cuenta una cosa que es clave para poderte responder esa pregunta. Argentina juega un papel y una influencia grande en América Latina. Por su papel político, su papel económico en la región y su influencia como país donde se demuestra tanto su cultura, su política y su economía en diferentes manifestaciones dentro de la región. O sea, la influencia de Argentina es grande dentro no solo de América del Sur, sino en el contexto latinoamericano y caribeño. Cristina ha asumido, o el gobierno de Cristina ha asumido una posición de unión e integración. Y lógicamente, con lo que dijo el canciller Héctor Timerman anoche, de que Latinoamérica iba a ser la vocera de América Latina en el Consejo de Seguridad, está dando ya por sentado que América Latina va a tener una voz por primera vez, como la tuvo CELAC en el discurso que hoy pronunció el canciller cubano Bruno Rodríguez en la ONU. Por primera vez una organización regional, su presidente habla en el Consejo de Seguridad de la ONU y plantea puntos claves en el desarrollo de esa sesión, y puntos clave para la región, y no solo para los países de la región, sino para los países a nivel internacional, a nivel global. Eso por primera vez sucede. Eso es lo que Argentina ha posibilitado en este momento el Consejo de Seguridad como presidente este mes, porque es durante agosto, y también le tocará en otra oportunidad. Por eso que Cristina viajó allá, por la importancia que tiene y la relevancia que tiene esta oportunidad de ser la presidenta del Consejo de Seguridad este mes. Y también lo hace, es realmente una lástima si abordamos ahora el contexto argentino en este momento, envuelto en una intensa campaña electoral, ya que el domingo van a ser las elecciones primarias internas acá en la política argentina, que la prensa argentina no le haya dado todo el espacio y la relevancia y trascendencia que tiene esta entrada de Argentina como presidente del Consejo de Seguridad este mes de agosto, y la presencia y toda la agenda de puntos claves, trascendentales que tiene para la región, que la presidenta Cristina Fernández llevó hoy a ese órgano de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias al corresponsal de Prensa Latina en Buenos Aires, actualizándonos sobre lo que sucede en ese país y sobre lo importante que es que Argentina tenga un asiento tan relevante en el Consejo de Seguridad. También otros temas han movido la realidad latinoamericana en estas últimas semanas. De eso estaremos hablando en el próximo momento. Vamos a una pausa, ya volvemos. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, UNASUR, CELAC en Consejo de Seguridad
y Argentina como vocera de América Latina. Un tema bien importante también, Marina, porque demuestra un impulso también desde el punto de vista diplomático, no solo a una unidad a lo interno de América Latina, sino también hacia lo que tiene que ver en el escenario multilateral de Naciones Unidas. ¿Qué impacto crees tú que tiene esto para la región? ¿Qué beneficios podría traer? Mira, realmente el tiempo en que va a estar Argentina, como escuchamos, es muy corto. Yo creo que la importancia se ha visto en esta misma sesión de debate abierto convocado por Cristina, en que América Latina ha sido vocera del sentir de la región, porque han estado presentes las voces de nuestros mecanismos integracionistas. Ha sido muy grato que por vez primera la CELAC intervenga ante el Consejo de Seguridad. También con eso respondemos a la televidente que nos preguntaba sobre la consolidación de este bloque integracionista. Y bueno, obviamente que su mayor reto es mantenerse unida, como llamaba nuestro canciller, en la calidad que tiene Cuba de presidente pro tempore de la CELAC, pero sin duda una muestra ya de que tiene voz propia ha sido justamente su intervención de hoy y el discurso cardinal de nuestro canciller, sobre todo cuando remarcaba que no puede haber paz sin desarrollo y sin combate a la pobreza. Y digo esto, Cristina, porque me parece que hoy la intervención de los representantes de todos estos mecanismos de UNASUR, de Mercosur, también de la Liga Árabe, de la Unión Africana, ha permitido a todos o a una buena parte de los países del sur estar presentes en los debates y que se escuche su voz, sobre todo en un momento en que la ONU quizás más que nunca está necesitada de esa reforma y esa democratización que ha exigido también Argentina en la voz de su presidenta, Cristina Fernández, y cuando la manera de actuar, la manera de proceder de estos bloques, sobre todo los latinoamericanos, pueden servir de ejemplo, digamos, a otros organismos como la ONU, que es de hecho el mecanismo multilateral principal sobre cómo actuar y cómo ser cada vez más democrático. Desde luego que sabemos cuánto sigue pesando, ya lo decía Martín, el poder de veto en el Consejo de Seguridad, cuánto ha tenido que ver con la guerra contra la agresión contra Libia, cuánto tiene que ver con las presiones que hoy se siguen implementando contra diversos países del mundo. Y por eso yo creo que ha sido ejemplar y que ha sido muy útil y muy aleccionadora la sesión especial convocada hoy por la presidenta Cristina Fernández. Creo que ha sido una feliz idea y que ha quedado muy bien representada América Latina. Se han levantado también otras demandas, otras exigencias, este mismo reclamo ante Estados Unidos por la manera en que nos vigila como develado las revelaciones de Edward Snowden, la solidaridad con Evo Morales después del bloqueo, la agresión de que fue objeto por parte de países europeos siguiendo los dictados de Estados Unidos. De paso, además, comentar que un grupo de países de América Latina le ha pedido a la ONU que investigue también estos acontecimientos y desde luego en este entorno la valoración de cómo la unidad latinoamericana en torno a, apoyando a Evo Morales ha obligado a los países europeos que le respetaron a pedirle disculpas. No es sencillamente porque se pidiera disculpas, es para reivindicar el respeto que merecen los países latinoamericanos y caribeños. Yo creo que todo eso ha estado hoy, reitero, en el Consejo de Seguridad, quizás por vez primera con de manera tan expedita, con tantos participantes. De tan alto nivel, además. Además estuvo el canciller Patiño de Ecuador, estuvo también el canciller de Haití, un país que presente en algunas de las intervenciones cuando se hablaba de colaboración, que era otro tema también sobre el cual invitó a hablar la presidenta Cristina Fernández, de manera que ha sido una jornada muy provechosa y que ya de hecho pues digamos que con adelanto le da un visto bueno a esta gestión temporal de Argentina al frente del Consejo de Seguridad, pero sobre todo reitero por la necesidad de que esa ONU escuche y de que ese organismo de verdad ejerce el papel que tiene que ejercer en el mundo y que no está jugando
mundo, precisamente por la manera en que sigue siendo dominada por Estados Unidos y por las grandes potencias. Tú hacías referencia, Marina, a algo de gran importancia también, que tiene que ver con que en este Consejo de Seguridad todos estos cancilleres también han llevado la denuncia a rechazar lo que le sucedió al presidente boliviano Evo Morales en la actitud prepotente de Europa de impedirle el sobrevuelo cuando regresaba a su país. También en estos últimos días, no solo desde la política y la diplomacia se ha llevado adelante una campaña para denunciar esto, sino también desde las organizaciones de izquierda a lo interno del continente. ¿Crees tú que esto demuestra una madurez? Porque son las dos maneras, sí, tanto en las organizaciones de izquierda como a nivel internacional. Sí, yo creo sobre todo, Cristina, en que hay esta coincidencia más allá de la madurez, porque hoy están en los gobiernos de la mayoría de nuestros países justamente los mandatarios, los ejecutivos que eligieron y que más que eligieron, que promovieron esas masas sociales con su lucha de tantos años. Veamos si no cómo son movimientos populares los que hoy han aportado los presidentes en muchos de nuestros países, de manera que si hay confluencia y si hay coincidencia de criterios es porque la mayoría de estos gobiernos hoy del cambio en nuestra región están, como dijera Evo Morales, gobernando, obedeciendo, es decir, porque están escuchando el sentir de sus pueblos y de esos movimientos sociales y populares justamente que les han posibilitado llegar al poder. Movimientos que se han dado los gobiernos que necesitaban justamente para luchar contra el modelo neoliberal. Y bueno, esto nos emparenta con otro tema, el Foro de Sao Paulo. Sí, de eso estaremos hablando. Precisamente la periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Diana Valido, ha preparado un trabajo sobre este tema. Allí también se llevó el caso de Evo Morales. Allí las organizaciones de izquierda una vez más dieron muestra del poder de convocatoria que sigue teniendo este Foro de Sao Paulo y tuvo resultados. Veamos el análisis que hace la periodista Diana Valido. La amenaza de dejar escapar a Edward Snowden provocó errores terribles por parte de varios gobiernos europeos. Impedir el vuelo de un avión presidencial, retener a un mandatario en territorio extranjero y, para colmo, no esperar reacciones. La respuesta de América Latina fue contundente. Hemos venido a decirle al presidente Evo Morales, cuente con nosotros. Quien se mete con Bolivia, se mete con Venezuela. Creemos que fue una clara y flagrante violación al derecho internacional, a la Convención de Viena, a la soberanía nacional, además de una afrenta personal a un jefe de Estado. Ante esa prepotencia colonial, la unidad de los pueblos de América Latina es fundamental para darle un tate quieto a ese tipo de actitudes. El viejo escenario que un día fue su terreno de las riquezas, hoy es una región autónoma que decide por sí misma su futuro, con líderes que los pueblos eligieron y organizaciones que representan sus intereses. La 12ª Cumbre del ALBA, celebrada en Guayaquil, Ecuador, mostró su respaldo al presidente Morales y cuestionó las acciones de Italia, Portugal, Francia y España, quienes impidieron el sobrevuelo del avión presidencial. La cumbre antiimperialista recién finalizada en Cochabamba, Bolivia, demostró al mundo el apoyo internacional al presidente del Estado Aymara. Desde Brasil también se escuchó el rechazo a la falta de respeto de Europa. El Foro de Sao Paulo condenó enérgicamente el hecho y ratificó el apoyo de los movimientos sociales al gobierno de Evo Morales. Latinoamérica completa dio su respuesta. No somos el viejo escenario de las colonias y los colonizadores. La historia cambió hace mucho tiempo a favor de los pueblos. Diana Valido, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las respuestas que dio América Latina, tanto desde las organizaciones sociales como también a nivel político en la cumbre del ALBA, y ahora ha llegado hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las preocupaciones de América Latina, que no son solo de nuestra subregión, sino también de todos los países del tercer mundo, de muchos países también vapuleados por el gran poder de Estados Unidos y de Europa. El Foro de Sao Paulo es una muestra, Marina, de que las organizaciones de izquierda siguen con gran capacidad, a pesar de que los gobiernos, muchos gobiernos de América Latina son de izquierda, también desde las organizaciones, no como una contradicción a esos gobiernos, sino como un trabajo coherente con ellos, se sigue avanzando en articular propuestas a soluciones a los problemas que persisten en América Latina. ¿Cuáles fueron los principales resultados del Foro de Sao Paulo celebrado hace poco tiempo? Bueno, a ver, de hecho, los movimientos sociales se reunieron de manera previa a
a este encuentro 19 del Foro de Sao Paulo, que reúne, como sabemos, a los partidos políticos de América Latina y el Caribe, aunque se han sumado, como bien tú dices, otras organizaciones sociales o partidistas de otros entornos. Y bueno, y le llevó a los representantes de estos partidos políticos los criterios, los pronunciamientos de este foro social. También hubo una reunión de jóvenes, de mujeres. Digo esto porque es bastante novedoso en el entorno del Foro de Sao Paulo, pero obviamente la reunión, digamos que principal, es la que reúne a los partidos políticos. Y desde luego, Cristina, que esta reunión primero que todo ha manifestado su apoyo a los movimientos progresistas que hoy, a los gobiernos progresistas, a los proyectos de cambio que tienen lugar en la región. Y tenía que ser así, porque recordemos que justamente el Foro de Sao Paulo, y siempre hay que hacer un poquito de historia, nace en 1990, por idea del comandante en jefe Fidel Castro, y él, quien luego sería presidente y reelecto de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en el momento del desmerengamiento, en el momento de la caída del llamado campo socialista, y cuando recordemos que la izquierda se empieza a cuestionar si hay un futuro o no ante las falsas aseveraciones de los Francis Fukuyama, que hablaban del fin de la historia y de que ya todo sería capitalismo. Es en ese contexto en que nace el Foro de Sao Paulo, buscando justamente las alternativas al modelo neoliberal, buscando los caminos, como decía Dilma Rousseff en ocasión de esta cita, que el foro fue el portador de las ideas que nos trajeron hasta aquí. Y desde luego que las respuestas, Cristina, no venían en un manual, no venían en un librito, no estaban teorizadas, se han ido encontrando, justamente como te decía, en medio de la lucha de los movimientos populares y sociales, desde luego con el acompañamiento de los partidos políticos de izquierda, pero es esa lucha la que nos trae hasta este momento, y es ese resultado el que está hoy respaldando. Por eso tenía que hacerlo así el Foro de Sao Paulo, que también desde luego rechazó el bloqueo contra Cuba, demandó la libertad de nuestros compatriotas antiterroristas presos en Estados Unidos, reivindicó la soberanía de Argentina sobre las Malvinas, también la causa del Sahara. Es decir, hubo una declaración de principio que recogió las principales demandas, las posiciones más importantes, no solamente de nuestra región, sino además de otros lugares del mundo. Bueno, y acordó hacer el próximo encuentro del foro en Cochabamba el año que viene. Sí, prioridades de que antes eran de países individuales, causas que eran de países individuales que se han convertido en causas de todo el subcontinente. Batallas, América Latina, batallas y conflictos que pues van venciendo mejor porque van en cuadro apretado, como decía el canciller cubano en el Consejo de Seguridad. Gracias, Marina, por comentarnos, por actualizarnos sobre estos temas. Gracias también a los periodistas de Prensa Latina que estuvieron ofreciéndonos la actualidad desde los países en los que se encuentran. Usted también, gracias por vernos. Ya terminamos, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Terminamos con las imágenes del día. Hoy es el 68 aniversario del ataque nuclear a Hiroshima. Allí, por supuesto, en ese lugar hubo un recordatorio a ese hecho histórico de gran importancia para la historia de la humanidad. Usted vuelva mañana. Recuerde que esto es una mesa redonda. Siempre habrá espacio para usted. Nos volveremos a ver. Que tenga buenas noches.